Bien, en este video vamos a observar algunos de los elementos más utilizados dentro de la parte gráfica, como son las perspectivas. Las perspectivas se pueden utilizar en muchas formas de los dibujos, dependiendo de las ramas en que se trabaje. Puede ser dentro del dibujo artístico, dentro del diseño gráfico, dentro del diseño publicitario, pero en general vamos a ver lo que se trabaja dentro de lo que es el dibujo técnico específicamente. Nosotros normalmente en una superficie, en un papel, en una pared, en lo que estemos dibujando, estamos dibujando en dos dimensiones, que es el alto y el ancho, pero normalmente no vemos la profundidad y tenemos que recurrir a un movimiento gráfico para poder ver esa profundidad. Que tiene que ver con la posición relativa de los objetos que se estén dibujando. En el dibujo, la perspectiva simula la profundidad y los efectos de reducción de acuerdo a la forma como estemos observando. Por ejemplo, podemos ver este dibujo acá, este central que tenemos acá. Podemos observar que tiene un frente y tiene una profundidad que está determinada por una línea central que a su vez genera pues obviamente puntos comunes en donde se van a encontrar las líneas o los rayos visuales. Entonces en esa dimensión pues podemos ver que el papel es de dos dimensiones, pero nosotros estamos representando tres, que es el ancho, el alto y la profundidad. En eso consiste básicamente lo que es una perspectiva, poder observar desde una superficie que son dos dimensiones, poder observar las tres dimensiones. Entonces, existe una clasificación para esas perspectivas. Obviamente se pueden mostrar y se pueden encontrar varios tipos de clasificaciones, pero digamos que nosotros vamos a recolectar en un pequeño mapa conceptual las perspectivas que tenemos. Entonces, dentro de las perspectivas que tenemos las perspectivas para ingeniería, que se llaman las perspectivas paralelas. Y entre ellas están las axonometrías. La axonometría está dentro de lo que es la perspectiva oblicua y la perspectiva ortogonal. Las perspectivas oblicuas son estas, como podemos observar acá, que la base de la parte gráfica está a 90 grados, en esta partecita está a 90 grados, vamos a mirar acá, si podemos observar bien esta parte, y la profundidad, o sea el ángulo de la perspectiva está a 45 grados. Esa es la perspectiva que llamamos oblicua o perspectiva caballera. La militar, como podemos observar acá, tiene un ángulo de 90 grados menos A. Es decir, que esta parte que tenemos acá tiene 90 grados menos A. A es el ángulo que yo le coloqué aquí. Entonces, pues dependiendo de los ángulos que se ubiquen, va a tener, pues digamos, esos dos tipos de elementos. En algunas partes, la perspectiva militar la realizan como la perspectiva caballera, pero en vez de colocarle a 45, le colocan un ángulo de 30. Dentro de las perspectivas ortogonales está la isométrica, la dimétrica y la trimétrica. La diferencia entre estas tres es básicamente la posición de los ejes. ¿Dónde está la ubicación de los ejes? Por ejemplo, digamos en la isométrica, entre eje y eje hay 120 grados, mientras que en la dimétrica tenemos dos ángulos iguales que son de 130 y 130 y uno de 100. Y la trimétrica, los tres ángulos son distintos, son 110, 120 y 130. Por eso reciben esos nombres. Tenemos que tener en cuenta que en esta parte, por ejemplo, la proyección isométrica, al tener esta composición, al realizar y pasar una línea horizontal en esta parte, el ángulo que me va a generar en esta parte son 30 grados, en este pedacito que tenemos acá. Y pues obviamente esa es la que pues más comúnmente nosotros utilizamos en el dibujo técnico. Después vienen las perspectivas que utilizamos en arquitectura, que se llaman perspectivas cónicas. Y nosotros pues conocemos la perspectiva cónica con un punto de fuga, con dos puntos de fuga y con tres puntos de fuga.
Con un punto de fuga quiere decir que desde un solo punto, por ejemplo en este caso, este que está ubicado acá, perdón, hagamos esto a ver si lo logramos. Por ejemplo, acá en este puntico que está ubicado acá, en este centro, de aquí se desprenden todas las líneas que van a construir, digamos, este espacio. Casi siempre, por eso es que se utilizan en arquitectura, porque casi siempre son espacios o estructuras arquitectónicas. Entonces, desde este punto es que han salido todos los rayos visuales para hacer esa construcción. Con dos puntos de fuga, entonces nosotros podríamos ver acá en esta parte que los dos puntos de fuga están generados por la unión de estos ángulos. Entonces acá hay un punto y acá tenemos otro puntico. Entonces vamos a observar acá cómo podemos relacionar esas distancias directas que van lo que se llama la parte frontal va a un punto y la profundidad va a otro punto. Entonces, por eso tenemos dos puntos de fuga. La altura está determinada por la línea central. En esta parte pues se muestra todo lo que son las alturas y dependiendo de esa altura pues entonces se van enviando cada uno de los puntos al punto de fuga correspondiente. Mientras que en esta parte, esta partecita, tenemos lo que podemos determinar como una perspectiva con tres puntos de fuga. 1, 2 y 3 puntos de fuga. Entonces aquí sí se está, digamos, jugando con lo que es la parte del frente, que podríamos decir que es el ancho de la estructura, el lado, que podríamos decir que estamos hablando de lo que es, o sea, esta parte lateral que es la profundidad y la altura de estos elementos. Acá pues tenemos otros ejemplos que podríamos observar que también nos relaciona lo que es un punto de fuga. Si nosotros observamos todas las líneas, si las uniéramos en este sentido, pues todas llegarían a un solo punto. Este, pues que claramente está determinado por dos puntos, y este, que es el ejemplo básico de tres puntos de fuga. Tenemos que tener en cuenta la línea de horizonte. La línea de horizonte es la altura en donde, pues de una u otra manera, está haciéndose la observación a través de una persona que esté revisando esos elementos. Y como habíamos dicho, pues también en arte tenemos, digamos, esa consecución. Por ejemplo, acá tenemos el cuadro de Las Meninas de Diego Velázquez, donde está la infanta Margarita, un cuadro que está ubicado en el Museo del Prado en estos momentos, pero realmente lo interesante de este cuadro es que tiene también la proyección con un punto de fuga. Si lo observamos, la relación es con un punto de fuga. Lo mismo podemos observar acá el cuadro de Da Vinci de la Última Cena, que como podemos observar, el punto central que está en la cara de Jesús es el que salen los rayos visuales para la conformación del cuadro. Entonces acá vemos el esquema, en esta parte estamos viendo el esquema de la Última Cena, en donde va saliendo cada uno de los rayos visuales y la ubicación de cada uno de los personajes. Entonces acá, en esta partecita de abajo, podemos observar que este mismo esquema sobre el cuadro nos permite ver perfectamente los ángulos en donde están incidiendo cada una de las partes que están dibujadas. Y lo mismo sucede con este cuadro de la Mona Lisa, que en su parte posterior, que está dibujado un río y un camino. Pues esos caminos, esos ríos también tienen que ver mucho con la parte de la perspectiva artística que hemos estado hablando, que es una perspectiva con un punto de fuga. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar que también el efecto de lo que es la perspectiva es una ilusión visual que permite al observador determinar la profundidad y situar los objetos en distintas distancias. También se llama perspectiva al conjunto de circunstancias que rodean al observador.
es decir, desde dónde está observando él para poder ver ciertos detalles de la construcción y que influye en su percepción o en su juicio para poder calificar o dar una opinión acerca de una construcción. Pues podemos observar, y esta digamos que es más clásica, porque esta podríamos decir que esta es una perspectiva isométrica, en la que podemos observar que pues arquitectónicamente tiene una buena distribución, una buena composición, y pues observamos que sus líneas pues fácilmente podemos detectar que están paralelas. Entonces acá básicamente es donde podemos hacer esa observación de las líneas paralelas. Bueno, esta también, digamos que tiene su composición que podríamos observar de alguna forma isométrica. Esta claramente la podemos ver, que tiene una forma donde podríamos hacer una proyección y encontrar un punto específico. Y acá en esta también, pues podemos prolongar las líneas y lo que encontraríamos básicamente es una perspectiva con dos puntos de fuga. Ya este tipo de perspectivas son mucho más artísticas, pero igual de todas maneras guardan alguna proporción con los puntos de fuga. Igualmente, si observamos esta, podemos empezar a detectar qué tipo de perspectivas tiene. Perspectivas, pero que a la vez, digamos, colocándole color y colocándole algún cierto tipo de cosas, pues se genera un poco más ya un nivel de percepción visual artística. Una perspectiva con dos puntos de fuga. Esta, pues también claramente podemos observar que es un punto de fuga que está ubicado más o menos en esta parte central. Esta, pues podríamos revisar, podríamos mirar si tiene un componente de dos puntos de fuga. También podríamos observar si es isométrica, que esa sería una buena forma para poder relacionar, o en algún momento podríamos mirar si tiene una perspectiva que tenga tres puntos de fuga, que es lo más factible por la posición que tienen los edificios en su parte de altura. Bueno, estas perspectivas ya son mucho más modernas, más funcionales, pero igual siguen guardando la proporción de los dos puntos. Trabajamos con dos puntos de fuga. Hay diferentes tipos de perspectivas. Por ejemplo, esta perspectiva que también se puede realizar con un programa gráfico, perspectiva con tres puntos de fuga, pero que claramente podemos observar que la persona que está viendo el edificio, que realmente su nombre es el observador, está casi que a nivel de tierra. Entonces también es importante saber dónde se colocan los puntos de fuga. Entonces observemos que también esta nos sirve para hacer la ubicación, por ejemplo, de las sombras. Diferentes tipos de perspectivas utilizando distintas técnicas. Observamos acá, por ejemplo, este edificio y también obviamente la parte circular que ofrece en forma curva la superficie del edificio, pues digamos es un poco más compleja, pero también se puede sacar a partir de elementos geométricos de la representación original del dibujo. Esta pues es ya mucho más claramente se ve isométrica, ya que si ustedes observan podemos ver las líneas que están paralelas entre sí. Y pues obviamente también eso repercute en la elaboración, por ejemplo, en este caso de cierto tipo de maquetas. Entonces, en esta maqueta, que es una reproducción ya de un modelo a escala, podemos ver las tres dimensiones, que siendo este elemento real, nos permite hacer una observación muy similar a la que estábamos haciendo tanto en el dibujo para poder ver las tres dimensiones. Digamos que a grosso modo esas son las perspectivas que se utilizan en el dibujo técnico, que son perspectivas para ingeniería y perspectivas para arquitectura, pero que no podemos desligar obviamente de la parte artística.